Un día más en el rumbo de la tarde con Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano y una servidora Olga Almanzar. Qué bueno que están con Y nosotros, bienvenidos. ocasionalmente, y Y ocasionalmente, ocasionalmente Israel Israel. Abreu con sus noticias depresivas. Qué bueno que se Así es. unen a nuestra transmisión. Gracias por el placer de su sintonía y bienvenido, don Miguel Guerrero. Mira, yo quiero tratar un tema que a mí me parece relevante porque primero denota un desconocimiento brutal de la historia y la importancia que tiene los hechos que están siendo sometidos a muchos cuestionamientos, especialmente en la República Dominicana. Como ustedes habrán visto en las redes y en algunos periódicos importantes en la República Dominicana, hay un movimiento que parece estar creciendo para destruir todo vestigio del descubrimiento, es decir, de la etapa histórica de la conquista en el continente que hoy se conoce como América. Y una de las víctimas principales de ese movimiento es Colón. Y Así hay un es. movimiento dirigido a destruir o tumbar o mover, han dicho algunos, la estatua de Colón como si, y quitarle el nombre al parque que queda En la ciudad vecino, colonial. en la ciudad colonial, vecino a la Catedral Primada de América. Porque aparentemente Colón es el culpable de todos nuestros problemas. Lo primero es que quienes hablan de esa manera y sostienen la necesidad, y porque digo la necesidad porque parecía que es una cosa prioritaria, mover la estatua o destruir la estatua de Colón y todo lo que representa Colón para la historia dominicana, no conocen quién fue Colón. Y hablan de españoles. Colón no era ni siquiera español. Era Era un genovés. cartógrafo, un navegante, un almirante genovés que nació en 1451 y murió 54 años después, en 1506, y que nació con el nombre de Cristóforo Columbus en latín, y cuyo nombre en italiano era Cristóforo Colombo. Incluso hay un poema muy importante, bellísimo, de Rubén Darío que comienza diciendo: Cristóforo Columbus, desgraciado almirante, tu pobre América. De manera pues que para hablar de Colón se necesita conocer quién fue Colón. Y quienes están hablando de Colón no tienen la menor idea de lo que fue Colón. El descubrimiento de esta parte del mundo, que se llama América hoy en día, y que Colón pensó siempre que había ido al extremo oriente y no a un nuevo continente. Para conocer eso hay que conocer la historia de Colón, ¿no? Colón, porque el almirante genovés es quien descubre esta parte que se conoce como América Hispana, ¿no? Y el continente americano, porque estaba al servicio de la corona de Castilla. Por eso hay aquella famosa poema: Castilla y a León, un nuevo mundo dio Colón, ¿no? Que todo el mundo lo dio en eso. Colón incluso fue apresado y acusado de maltrato por los administradores coloniales de la isla del Español y fue trasladado a España en 1500, es decir, 8 años después de haber descubierto esta parte del mundo, incluso después de haber realizado 4 viajes a esta parte del mundo, repitiendo eso. Y entró en conflicto con los sectores, con la corona a la cual había servido. E incluso en el juicio que se le hizo, él libró una batalla para defender los intereses y el legado que él entendía que le debía a la corona por sus hazañas. Pero mire, el nombre de Colón, que hoy es maldecido, fue venerado en los siglos, durante muchos siglos después del descubrimiento, porque se reconoce que es el hecho, la epopeya histórica que permitió la expansión de la civilización europea. Y eso es muy importante, pero además trajo al mundo los valores que hoy se sustentan: el cristianismo, el idioma español, a pesar que era genovés porque estaba al servicio de la corona, ¿no? De la corona de Castilla, y todas esas cosas. Y entonces no se quiere reconocer eso. Incluso su antropónimo ha inspirado muchas denominaciones, incluyendo la de un país, Colombia, y la de 2 regiones importantes de Estados Unidos, como son la Columbia Británica y el estado o el distrito de Columbia. De manera pues que hablar de Colón
sin reconocer la importancia de lo que él representó en su momento para la historia humana, yo creo que es una... no tiene sentido. Y yo creo que el personaje de Colón merece, a pesar de todas las atrocidades que se le atribuyen, merece un reconocimiento, y no ganamos nada con estar tumbando estatuas, porque si vamos a tumbar la estatua de Colón, ¿por qué dejamos lo que él trajo consigo? Así es. El idioma español, el cristianismo. El acceso a nuevo conocimiento a través... El evangelio, Así ¿verdad? es. Que trajo enfermedades europeas que contribuyeron mucho al exterminio de la población indígena. Pero hoy tenemos el COVID-19, que es un virus importado, un virus que se produjo en otra esfera o en otros continentes, que ha llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, de manera, pues, no vamos a culpar ahora a Europa y al continente asiático por lo que estamos sufriendo en América por el COVID-19. Todos los países sufren procesos históricos de donde se devienen cosas positivas y cosas negativas. Yo sé y soy consciente de que mucha gente, cuando habla de la figura de Colón, tiene sentimientos encontrados, sobre todo por el tema del exterminio de los indígenas o aborígenes que eran aquí, quienes estaban aquí, que producto precisamente de ese cambio de modelo económico y de todo de esa fusión de culturas, pues terminó en un exterminio completo. Y mucha gente siempre se va a agarrar de ese argumento para odiar la figura de Colón. Sin embargo, no podemos... Pero esta era una isla poco poblada. No, y no podemos negar que si bien eso es una parte de lo negativo que puede generar la figura de Colón, que está ahí, es un hecho histórico, no podemos tampoco negar todo lo positivo que trajo precisamente con el encuentro de las dos culturas. Mira, el Imperio Británico, que fue posterior al Imperio Español, y el Imperio Bélgica, que conquistó y se apoderó de muchísimas regiones de África, los franceses también en África, ¿no? Y que llegaron muy lejos. Los ingleses llegaron a China y eran dueños de prácticamente todo medio hemisferio, de medio planeta. Pero los españoles construyeron aquí universidades, construyeron hospitales y dejaron una herencia arquitectónica, un legado arquitectónico, que ningún otro imperio, salvo el Imperio Romano, dejó a la humanidad. ¿Entiendes? De manera pues que hay valores y hay cosas que tienen que reconocerse. Ahora, si vamos a maldecir y vamos a sepultar la herencia de los colonizadores, porque solo Colón, entonces vamos a destruir todo lo que él trajo, como yo decía. Vamos a renunciar al español, vamos a renunciar a la civilización cristiana, al cristianismo, al evangelio. Vamos a destruir los monumentos, porque una estatua se pone vieja y se puede destruir, pero lo que significa esa estatua quedará permanentemente en la memoria de la gente. Y quiero usar una frase de Luperón que decía que es un error pretender acabar con una revolución matando a los revolucionarios, que equivaldría a cegarse o arrancarse los ojos para no ver el sol. Entonces, yo creo que la catedral, el Alcázar de Colón, la Tarazana, y todas esas cosas que son el resultado y es el legado arquitectónico de ese periodo de la historia nacional, porque es parte de la historia nacional, aunque no existíamos entonces como nación, y yo creo que también debería irse con Colón, porque no tiene sentido. Vamos a destruir la catedral, porque eso lo construyeron los españoles, y lo construyó durante la permanencia de Colón y del hijo de Colón, don Diego de Colón. Pero fíjate, hay una discusión que se dio y comenzó con profesores de UNAM, la Universidad Nacional de México, con relación a una discusión parecida hace muchos años. Acuérdate que muy recientemente el presidente José Manuel López Obrador ha estado exigiendo que España pida perdón y compense a México sobre las atrocidades que cometieron los españoles, los conquistadores, Hernán Cortés y todo eso. Pero muchos historiadores mexicanos se preguntan y se han estado cuestionando ¿quién fue realmente depredador de los indígenas en México, en el que hoy es México? ¿Si los conquistadores españoles o los aztecas?
que construyeron todos esos monumentos que hoy han sobrevivido al tiempo y a los elementos y a todo y a los siglos, sobre la base de la esclavitud que sometían a los indígenas, porque era una raza supuestamente superior, había, que mató más indígenas mexicanos que lo que pudo haber matado Hernán Cortés. Pero ese no es el kit del asunto. Yo lo que creo que estamos, ahora el alcalde de Santo Domingo Este, que debía preocuparse más por recoger la basura y por arreglar algunas cosas que no andan bien en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, ha propuesto ahora que incluso que se cambie el nombre del faro a Colón y que se le ponga el faro de Santo Domingo. Bueno, pero por lo menos ya eso no es un faro porque no lo alumbran, porque no se han preocupado ni siquiera por mantenerlo alumbrado, para que las bombillas o el faro alumbre el horizonte y arroje esa luz de diferentes colores sobre los techos de la ciudad de Santo Domingo y sobre el mar. Ahora quieren cambiarle el nombre, otros quieren hacer ahí una universidad. Bueno, pero yo digo, y no hay otra cosa que hacer aquí, los políticos no tienen otra cosa que hacer. Yo creo que entiendo y completamente lo comprendo de que Colón es una figura controversial, porque usted sabe que existen muchos mitos en torno a estas figuras históricas, pero yo creo que en el fondo como sociedad nos hemos vuelto muy sensibles a muchas cosas, y yo no voy en contra de echar la cara, por ejemplo, contra lo establecido, de llevarle la contraria y pensar y salir de la caja y simplemente decir esto no está bien, no estoy en contra de nada de eso. Sin embargo, yo creo que sí nos hemos vuelto una sociedad bastante sensible. Creo que nos hemos vuelto una sociedad de odiadores profesionales, donde cualquier grupo, y con eso no quiero irrespetar a todos los grupos que asistieron, que estuvieron organizaciones como Guabansex, Viento y Agua, Acción Afrodominicana, la Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y Hábitat. ¿Y qué son esos que han hecho eso? Son grupos sociales que estaban precisamente en esta actividad que se dio en la ciudad colonial, en donde ellos exigían simplemente la desaparición de la figura de Colón que se encuentra ahí en la ciudad colonial. Yo creo que nos hemos vuelto una sociedad de odiadores profesionales. Creo que hay mucha gente con mucho tiempo libre, creo que hay temas sociales que son más importantes, creo que hay cosas que son urgentes, que la gente quizás no le presta tanta atención como debería, y considero que simplemente, como muchos políticos también utilizan este tipo de movimientos de sociales que se generan de un momento y se apagan para montarse en la ola y caer bien. Y yo creo que simplemente son cosas que no tienen ningún sentido, que hay temas más urgentes y más importantes en República Dominicana como para estar prestándole tanta atención a una pendeja de una estatua que lleva ahí todos los años del mundo. Pero déjame decirte algo, ¿qué imperio y qué movimiento en la historia no ha estado cimentado sobre dolor humano? Es así. Y sobre el sufrimiento de los que son víctimas de ese crecimiento. Me vas a decir que la conquista el descubrimiento de esta parte del mundo, que se llama América, no ha sido una de las grandes epopeyas de la historia. Bueno, cambió el mundo, cambió la cartografía marítima. Oye, permitió, como dije ahorita, la expansión de la civilización europea. Eso fue lo que permitió. Entonces, ¿tú crees que la conquista del oeste americano no es otra gran epopeya? Así es. Bueno, pero arrasaron con muchísimas tribus, La evolución humana ha sido a base de sangre y fuego. ¿Y crees tú que el Imperio Romano no se fortaleció y no se hizo sobre la base de la conquista y la destrucción de otras civilizaciones, de otros pueblos? También. Pero esa es la historia humana. Y que antropológicamente, don Pero Miguel, ¿cuál es el mayor genocidio de la historia? Dímelo. los judíos. No, dímelo. El genocidio que ¿Se dio en realizaron. el paraíso? ¿En el dónde? En el paraíso cuando mató a Abel. Ah, genocidio, sí. Sí, porque mató el 25% de la población. No es cierto. Sí, es así. El genocidio más grande de la historia, numéricamente hablando, aunque es contradictorio, se dio en el paraíso. Es un chiste fino, don Miguel. No, se dio en el paraíso. Si tú lo pones a ver, porque los alemanes, los nazis, asesinaron a 6 millones de judíos. Así es. Y quisieron exterminar la raza judía, al pueblo judío, más que que raza. Pero no mataron a todos los judíos. Caín mató
al 25% de la población. Quedaron después de la muerte de Abel, quedaron Adán, Eva y Caín. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que quiero decir, y tú por eso vas a condenar el paraíso y vas a condenar la creación. No, pero por Dios. Yo estoy hablando en esta parte de algo que yo me es totalmente ajeno. Y si mi esposa me está oyendo, me va a decir que yo estoy hablando de lo que no sé. Y lo que estoy poniendo es una figura para decir que el mundo está hecho de eso y solo los fuertes sobreviven. Cuando casi desaparece todo el ser viviente que había entonces en la tierra. Durante el diluvio. No, antes del diluvio, pero mucho antes o después, es decir, con el periodo de deshielo, que desaparecieron animales, los mamuts, los dinosaurios y todas esas cosas, y la fisonomía del mundo cambió, porque se unieron territorios, se unieron continentes, desaparecieron continentes y todo eso. De manera pues que yo creo que hablar de Colón, aquí tenemos que, en las escuelas dominicanas tenemos que hablar quizás desde otra perspectiva, una perspectiva más científica y más realista, el significado del descubrimiento, el significado de Colón. Es que los estudiantes de ahora desconocen su historia y entonces no tienen los elementos suficientes para poder enjuiciar esos hechos. Usted sabe que a mí me llamó la atención precisamente el 12 de octubre, que aquí antes se aceptaba como esa celebración un poquito más. El Día de la Raza, se dice. Sí, el 12 de octubre o Día de la Raza, y precisamente me llamaba... Y después se le decía Encuentro de Dos Mundos. Ahí voy. Sí. Me pareció muy llamativo que varias instituciones públicas y privadas nombraban el día de forma distinta, quizás como una forma de establecer una línea de opinión respecto al evento. Gente decía Día de la Resistencia Indígena, que eso es algo completamente nuevo, es una forma muy bonita de interpretarlo, pero básicamente está constituido como el Día de las Razas. Había otras instituciones que ponían el Día del Encuentro de Dos Naciones, y es interesante para mí porque es una muestra de la susceptibilidad que puede generar cualquier cosa a través de los medios de comunicación que las empresas utilizan en este momento. Ya las empresas tienen que cuidar tanto lo que publican, porque saben que hay una comunidad que va a reaccionar ante eso, y una prueba de eso es precisamente esta manifestación de estas organizaciones sociales que después de tantos años de tener esa estatua ahí colocada, pues resulta que amanecen con esta solicitud de que sea sustituida. Las acciones políticas, en mi humilde opinión, y quizás desautorizada opinión, tiene que tener alguna finalidad positiva, que tenga algún rasgo positivo. Por ejemplo, vamos a poner que triunfe la idea de borrar todo vestigio de la civilización española, civilización europea que vino al mundo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un alfabeto nuevo y enseñar en la escuela el idioma que hablaban los taínos. Y todo eso. No sé, y además uno se pregunta, bueno, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué gana el país, por ejemplo, dedicarle tiempo, recursos y energías e inteligencia incluso a debatir si es necesario mover una estatua de Colón para otro sitio, y como si eso tuviera un significado, o va a cambiar la historia, o va a cambiar lo que Colón hizo y lo que se logró después que llegaron los españoles aquí a esta parte del mundo? Yo creo que esa es la discusión relevante. Vamos a poner a discutir algo. Mira, a mí una vez me invitaron a un coloquio de intelectuales, yo no sé, y comenzaron a hablar precisamente hace ya muchos años. Yo escribí un par de artículos sobre eso. No recuerdo muy bien el texto, pero que yo decía, me aburrí tanto con eso, que estaban hablando y perdían intelectuales dominicanos, gente inteligente, culta, comenzaron a discutir sobre esos datos, esos hechos de los abusos, las atrocidades de los conquistadores y todo eso, como si eso tuviera alguna utilidad práctica o pudiéramos cambiar la naturaleza de esos hechos.
en vez de jugarlo en su perspectiva adecuada, en el tiempo y lo que se libró, porque los indígenas hicieron resistencia a los españoles. Y los españoles vinieron con intención de conquistar territorios nuevos, acceso a nuevas riquezas, y de aquí se llevaron todo lo que había, del oro, la famosa espejitos por oro. Espejitos por oro, que yo no sé si eso tiene alguna realidad, porque aquí había oro y probablemente los aztecas lo conocían, y ahí tenían una orfebrería que usaba muchísimos metales. Es decir, la riqueza de la tierra no le era totalmente ajena a aquellas civilizaciones indígenas que eran superiores al resto. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, más al sur, y todo eso. De manera pues que cuando una tribu indígena se imponía sobre otra, y eso era lo común en esa época, lo hacía no sobre prender velitas para celebrar cumpleaños, sino sobre la base de batallas a flechazo limpio y hachazos limpios. Porque la mayoría de las cosas que se guardan y que se tienen como reliquias históricas y legados de esas civilizaciones o de esos pueblos, son instrumentos o son objetos que se usaban como armas de guerra. De manera pues y un arma de guerra se usa para vencer al contrario. Y los grupos indígenas, los pueblos indígenas, se mataban entre sí, porque guerreaban. Pero, don Miguel, habían civilizaciones indígenas mexicanas, como los aztecas, los mayas, que eran sanguinarios, que hacían precisamente sacrificios humanos por cualquier cosa a sus dioses, y era una cantidad de sacrificios que hacían con el tema de todos los rituales que llevaban a cabo, que era impresionante. ¿Cómo se construyeron, a propósito de eso que tú dices, cómo se construyeron las pirámides en Egipto? Sobre la base del trabajo forzado y el exterminio de miles de personas. De miles de personas. ¿Cómo se construyó más recientemente en la época de Nasser? La presa de Asuán. La presa de Asuán se construyó sobre la base de 3.000 muertos. Y no quiero que la gente imagine, en el caso financiada mío... por la Unión Soviética. Sí, no quiero que la gente piense que simplemente uno está justificando eso, sino viéndolo desde un punto de vista simplemente objetivo, histórico, desapegado de alguna emoción. Entendemos, en mi caso en particular, entiendo que, como dije al principio, la historia de Colón, la figura histórica de Colón genera siempre controversia, porque siempre vamos a estar apegados emocionalmente y siempre vamos a exigir nuestro derecho a ofendernos por los daños que recibimos como cultura, por el choque precisamente de estas dos realidades completamente diferentes, y que antropológicamente está comprobado que siempre que una cultura superior choca con una que es menor en tecnología y desarrollo, pues termina perdiendo precisamente la última. ¿Cuál es el concepto moderno de una justicia bien administrada? Algunos abogados lo llaman el debido proceso, la igualdad y la oportunidad de una defensa justa. Si le vamos a pasar un juicio a la historia, al descubrimiento, como se le llama, o como quieran llamárselo, la llegada de Colón a la isla, vamos a hacer un juicio, lo vamos a condenar sin oportunidad de que se defienda, sin oportunidad de que él se defienda y sin oportunidad de que alguien pueda darnos realmente un escenario realista en la que él se desenvolvió y lo que a los criterios prevalecientes en esa época justificaban o explicaban, quiero decir, no quiero justificar, explicaban las razones por las que se impuso y a que vinieron los colonizadores y por qué hicieron lo que hicieron. Usted sabe que yo no creo en la historia como ciencia. Yo siempre he pensado que tanto la comunicación, el periodismo y la historia están muy vinculados con los conceptos de quien escribe, y que todo puede ser interpretativo. Incluso la narración simple de los hechos crudos puede tener algo de influencia acerca de la posición de quien escribe. Y yo siempre he visto la historia y siempre la he
no le he dado la veracidad completa de lo que uno lee, porque con mucha frecuencia uno comete el error de pensar que todo lo que está en papel es verdad. No, yo lo leí en un libro y eso es la única justificación para que algo sea verdad. Y la verdad es lo que usted dice, lo que pasó en la historia solamente lo saben quienes la vivieron. Pero yo creo que es incapaz cualquier ser humano de determinar qué tan apegado a la verdad están los hechos históricos que conocemos hoy. Cuando yo te pregunté, por ejemplo, cómo construyeron los egipcios las pirámides, sobre la base del maltrato a la gente y el trabajo forzado, ¿cómo tú crees que construyeron los aztecas? Las ruinas, los monumentos arquitectónicos, que incluso hoy se entienden que fue el producto de una civilización extraterrestre, porque hay gente que plantea eso. Sí, que todavía no existe una explicación lógica con la tecnología de la época, claro, que dé al traste con explicar la construcción. Ahora, de eso. ¿Cómo construyeron esos monumentos? No solamente los monumentos en Perú, los monumentos de los aztecas también, fue sobre la base de destruir y de acabar con civilizaciones y tribus enteras. Por eso es la discusión, ¿Quién fue responsable de más atrocidades en México, en lo que hoy se conoce como México? Si las tropas de Hernán Cortés y los españoles que vinieron y llegaron a esa parte de este nuevo mundo, o los aztecas que ya existían ahí. Esa es una gran pregunta. Incluso, recuerdo haber leído... Además, perdóname, como te decía, los instrumentos de guerra. Cuando los españoles llegaron, ¿con qué se defendieron los indígenas? Con objetos de guerra. ¿Y por qué tenían objetos de guerra? Porque se mataban entre sí. Así es, así es. Yo recuerdo haber leído hace ya mucho tiempo un caso que particularmente me llama la atención, que es el tema de la Virgen de Guadalupe, que fue supuestamente apareció en el manto del indio Juan Diego, que recuerdo que un antropólogo explicaba toda la simbología que existía en torno a este caso específico y decía que en esa cultura donde se aparece precisamente la Virgen, que había sido colonizada precisamente y que estos indígenas estaban siendo cristianizados en ese momento, era una cultura que antes de llegar el cristianismo a esa zona tenían unos rituales bárbaros donde sacrificaban niños y que precisamente cuando se analiza la simbología de la imagen de la guadalupana, pues se explica que precisamente ella venía a sustituir esos rituales que hacían en esa cultura, en esas tribus, precisamente para que eso cesara. Esa es la historia que hay detrás de esa simbología. Usted puede ser o no cristiano, pero es una forma de ilustrar cuáles eran las prácticas que existían precisamente en esas culturas antes de la cristianización. Usted puede ser creyente o no, pero por lo menos debemos reconocer el componente de civilización, del aumento de lo que es el criterio de una civilización dentro de esos pueblos. Si bien eran conductas que para ellos estaban normalizadas, pues con este contacto entre estas culturas también se sacó muchas cosas positivas, no solo las cosas negativas. Pero mira, las enfermedades europeas que trajeron los colonizadores mataron tanta gente como las armas europeas. Eso es una realidad y eso es innegable. Ahora, la pregunta que yo creo que es fundamental en esto, ¿qué se gana? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es el objeto de esta discusión y de toda esta banalidad de estar destruyendo? Si mañana cogemos todas las estatuas de Colón y destruimos también muchas otras cosas que simbolizan el reinado de Colón o la llegada de Colón y lo que eso representó para la posteridad de esta parte del mundo, tendríamos que seguir destruyendo todo lo que él representa. Por ejemplo, cuando yo digo que su nombre es un antropónimo, que ha inspirado muchas denominaciones, por ejemplo, Colombia. Si van a tumbar estatuas de Colombia, y he visto que en algunas ciudades, creo que en Bogotá y Medellín, se ha intentado eso o se logró eso. Incluso vi también que cámbienle el nombre al país. Una fue recientemente, hace unos días, no recuerdo en qué país, fue vandalizada una estatua de Colón.
Y en México se sustituyó la estatua de Colón precisamente por una dama prehispánica, una estatua de una dama prehispánica. Bueno, está bien que la construyan, si eso quieren los mexicanos, allá ellos, pero los colombianos, por ejemplo, van a cambiar el nombre de Colón. No, claro que no. Van a La cambiar historia el nombre está ahí. de Colombia. ¿Y qué van a hacer con Bolívar? Porque lo que inspiró a Bolívar a la independencia era la civilización en la que él creía. Y él no creía, por ejemplo, en lo que lo movía a él era la civilización española. Fueron los criollos, los descendientes de los colonizadores españoles, los que libraron la batalla contra la metrópoli. En lo que tiene que ver con Venezuela, el ejército colonial estaba formado en su mayor parte por los esclavos. Eran los colonos, es decir, los herederos de los colonizadores nativos, los que inspiraron el grito de independencia y la lucha de la independencia, y ocurrió en los Estados Unidos, que eran descendientes de los ingleses. No fueron los indígenas y los aborígenes del territorio que hoy se conoce como Estados Unidos los que libraron la lucha contra el poder colonial británico. Fueron los colonos, los hijos de los colonos, muchos años después, muchos siglos después. Los mestizos. No, los hijos de los colonos. Hijos directos de colonos. Hijos directos, blancos, que hablaban inglés y que su idioma siempre fue el inglés. Es decir, cuando se hicieron, llegó un momento en que las generaciones se convierten en nativos, ¿no? Y entonces la necesidad inglesa de imponerle a esa colonia rica nuevos impuestos para poder librar sus guerras coloniales fue lo que inspiró el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Era el segundo presidente de los Estados Unidos y 2 veces vicepresidente con George Washington, Adams, que nunca no se reeligió. Fue muchas veces abogado defensor de oficiales del ejército británico acusados de atrocidades contra los aborígenes y contra los propios nativos, porque creían en el derecho a la defensa, ¿entiendes? Porque eran gente de pensamiento realmente. Entonces, el problema es que aquí no ganamos nada con una discusión estéril que no va a conducir a nada y que está distorsionando la realidad histórica. Que eso es lo que a mí me preocupa. El extremismo, yo creo que estamos llegando a un punto en la sociedad donde estamos llegando al extremismo en muchos sentidos. Este asunto de que todo ofende, de que todo es criticable, yo creo que está llegando muy lejos. Tú sabes que a pesar de que era genovés, y se reconoce que era genovés, a Colón, Colón nació con un nombre latino. Columbus. Cristóforo Columbus. Que era el nombre en latín, y por eso hay todavía sus biógrafos, después de 5 siglos, ¿no? Sus biógrafos todavía discuten el origen real de Cristóbal Colón. Lo que dicen fue que nació en tierras griegas, y la familia se trasladó a Génova, y yo no puedo profundizar sobre eso porque mi conocimiento sobre la historia de Colón no llega hasta eso. Hay algunos que dicen que ni siquiera existió. No, existió, fue un cartógrafo y el viaje a esta parte del mundo cambió la cartografía y permitió, por ejemplo, que la navegación, la capacidad de navegación, incluso en todo el mundo, se expandiera. Y los aportes de Colón son inmensos, señores. Analizados fríamente a través de la objetividad que da el transcurso del tiempo, Colón tiene que ser juzgado más objetivamente. Es decir, y poner en la balanza el peso de sus errores y el peso de sus buenas decisiones. Los españoles incluso lo condenaron. Fue Castilla que lo condenó, lo apresó aquí, lo condenó, lo expulsó, lo acusó de atrocidades y lo juzgaron en Valladolid, donde murió 6 años después, en 1506. Y eso es lo que muestra de que los restos del almirante de la mar Océana, como se le llama, ese es uno de los títulos que adquirió,
están enterrados realmente en la catedral, una catedral, no recuerdo el nombre ahora de la catedral, en Valladolid, y no en el Faro. En la catedral de Santo Domingo. Dicen algunos historiadores, mis conocimientos no alcanzan tanto, ni ha sido mi preocupación, que diría yo, mi área de interés, históricamente hablando, que los restos que podrían descansar en la catedral son los de Diego, su hijo. Eso es una discusión que todavía no se ha aclarado. Incluso cuando vino aquí por primera vez el rey de España, y esto es muy curioso, cuando visitó la catedral, porque fue de las primeras cosas que, cuando le quisieron mostrar el sarcófago donde estaban los restos de Colón, que después se trasladaron, creo que al Faro a Colón, sí, él no lo miró y miró hacia otro lado y le dio la espalda. Y hay una fotografía, y yo incluso lo comenté en el periódico, escribí un artículo, no sé si mi esposa, que está recolectando todas los archivos personales míos, ha podido tocar con eso, y yo le escribí incluso para la Agencia Internacional de Noticias UPI, en la cual yo trabajaba como gerente y corresponsal para la República Dominicana. Ni siquiera miró hacia el sarcófago, no miró hacia donde le estaban entregando, y ese fue muy notorio. Incluso el periódico El Caribe lo publicó en primera página, esa fotografía, que está el jefe del protocolo de Palacio Nacional mostrándoselo, y Colón y la reina mirando por otro lado, el rey Juan Carlos mirando por otro lado. Porque mirarlo, se supone, la lectura que uno sacó de eso es que si lo miraba, era alguna forma dándole veracidad de que eran los restos de Colón. Claro, y siempre ha existido la discusión de que no son. Sí, España nunca ha aceptado que los restos de Colón estén fuera de España, que están, porque él murió en Valladolid, 6 años después de haber sido deportado, sacado de la Hispaniola, con su condición de preso y juzgado en Valladolid. Y entonces murió, y ahí mismo supone que lo enterraron. No iban a traer esos restos para enterrarlo en la Catedral de Santo Domingo. O sea, que esos huesitos, que para esa época todavía entiendo que no estaba totalmente construida la catedral. O sea, que esos huesitos que están ahí no son los de Colón. No, puede ser lo de un pollo. La verdad es que Colón ha perdido, tiene que contratar su relacionador público, porque ha perdido precisamente popularidad. Y con esta amplia discusión y esta deconstrucción de la figura de Colón, ojalá y que haya llevado un poquito de cultura con sabrosura hoy en el programa. Yo te voy a quitar parte de tu responsabilidad en el programa. Vamos a hacer una pausa. Bien, por y usted. Vendremos después de ella con otro tema. Rumba 98.5, una emisora